Estimadas familias, hermanos y hermanas en la fe, y todos los que están allí reunidos invocando el nombre del Señor y en torno a la presencia real de nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos a esta oración vespertina de la Congregación La Cruz de Cristo de la Florida en Santiago de Chile. Nuestra liturgia corresponde a la oración de la tarde del nuevo himnario luterano próximo a publicarse. Hoy en día nos encontramos celebrando el quinto domingo después de Pascua, conocido también como Rogate, para los que prefieren la manera tradicional de contar, o sexto domingo de Pascua para el leccionario de 3 años. El tema de hoy, como anticipábamos el domingo anterior, continúa siendo marcado por el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 14, pero ahora nos enfocamos en los versículos del 15 al 21, texto que aún forma parte del discurso de despedida de Jesús y que en este caso nos narra las promesas del Señor de no dejar huérfanos a los suyos y además las palabras que anuncian la venida del Espíritu Santo como el gran consolador para su iglesia. Disponemos entonces cuerpo y alma para iniciar con la oración de la tarde y con toda honra y reverencia celebramos el don de la fe que nos une en Cristo Jesús hasta la vida eterna. En breve, comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La luz de Cristo, la luz del Señor. Gracias a Dios, 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 gracias a Dios. Luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús, luz radiante, luz de alegría, luz de gloria, Cristo Jesús, luz de gloria, Cristo Jesús. Oremos. Alabado eres tú, oh Señor y Dios nuestro, Rey del universo, que guiaste a tu pueblo Israel con una columna de nube de día y una de fuego de noche. Ilumina nuestras tinieblas con la luz de Cristo. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, porque tú eres misericordioso y amas a toda tu creación. Y nosotros, tus criaturas, te glorificamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escúchame cuando te llame. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos. Por eso, Señor y Dios, mis ojos te buscan. En ti confío, no me desampares. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración delante de ti,
Oremos. Que el incienso de nuestra oración de arrepentimiento suba a ti, oh Señor, y que tu bondad descienda sobre nosotros, para que con mentes purificadas podamos cantar tus alabanzas con la Iglesia en la tierra y con toda la corte celestial, y podamos alabarte por siempre jamás. Amén. La primera lectura para esta ocasión corresponde al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, comenzando por el versículo 16 hasta el 31, y escrito está: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y le dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da la vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado en sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. La segunda lectura de la epístola, la encontramos en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 22. Escrito está: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores, y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva
por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Señor, ten piedad de nosotros. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, comenzando por el versículo 15 hasta el 21. Escrito está: Dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A continuación, el himno del día. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, que siempre con ustedes esté. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes en cambio lo conocen, porque Él permanece con ustedes. Si me ama, guardará mis mandamientos. Si me aman, permanecerá en mí. Si me ama, guardará mis mandamientos. Si me aman, permanecerá en mí. Huérfanos no los dejaré, volveré para estar con ustedes. El mundo ya no me verá, pero ustedes me verán y vivirán. No tengan miedo ni se asusten, me voy pero pronto volveré. Si me aman, se alegraría de que vaya a mi Padre. Si me ama,
guardará mis mandamientos. Si me ama, permanecerá en mí. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de ustedes. Amén. Recordamos que estamos en el libro del Evangelio de Juan, en la segunda parte de este Evangelio, en la narrativa correspondiente al discurso de despedida de Jesús para con sus discípulos, que en este grupo de capítulos que va desde el capítulo 13 al 17. Recordábamos el domingo pasado que nos encontramos en unos tiempos oscuros para Jesús y sus discípulos, tiempos previos a él para ser entregado ante las autoridades romanas y luego crucificado, luego de un juicio bastante oscuro y perverso e injusto por sobre todas las cosas. En este contexto, entonces, Jesús habla con sus discípulos, les enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y también les promete el Espíritu Santo, que es el enfoque en nuestro texto de hoy. Esta promesa del Espíritu Santo, que la vemos cumplida más adelante, luego de la muerte, crucifixión y muerte de Jesús, cuando Él se aparece primero a las mujeres, pero específicamente después a sus discípulos, y les entrega el Espíritu Santo, ahí en Juan capítulo 20, entonces en tiempo de la resurrección. Las tres menciones que tenemos en nuestro Evangelio sobre el Espíritu Santo, entonces la tenemos en Juan capítulo 14, donde Jesús promete el envío del Espíritu Santo, en Juan 16, donde Él enseña cuál es la obra del Espíritu Santo, y diciéndoles que Él viene para que también la tristeza se convierta en gozo, y Él también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y finalmente se habla del Espíritu Santo. Jesús entrega el Espíritu Santo en Juan capítulo 20, cuando se lo da a sus discípulos al traerles la paz, y también donde les da la autoridad para perdonar pecados o retenerlos. Como nuestro texto tiene una conexión, o es parte del mismo capítulo que el del domingo anterior, por supuesto que es altamente recomendable y necesario que primero hayan visto el mensaje tanto del domingo anterior como el del miércoles, que fue subido también al YouTube, que es un estudio bastante largo, por eso lo subimos en dos partes. Pero vamos a hacer un breve repaso sobre todo lo que hablábamos ahí, de manera de no estar muy desubicados a la hora de repasar este texto. Entonces teníamos que nuestro texto de Juan 14 se trataba de un discurso de despedida o testamento, donde Jesús dice sus últimas palabras antes de abandonar a sus discípulos, antes de ser entregado a la muerte, antes de resucitar y de ascender a los cielos. Este discurso o testamento se daba en el contexto de la celebración de la fiesta de la Pascua por los judíos ahí en Jerusalén. Y Jesús y los discípulos entonces estaban representando una parte del ritual propio de la cena pascual llamado Hagadá, donde Jesús hacía del padre de familia que respondía preguntas a los niños sobre la historia de salvación. Los temas centrales de nuestro texto, veíamos que Jesús está consolando a los suyos ante su partida. Él dice, no se turbe su corazón. Y ahora en nuestro texto él dice, no los dejaré huérfanos, no los dejaré sin padre o abandonados, ¿no? También habíamos visto que la ley y las fiestas judías apuntan a y se cumplen en Jesús. Todo es anticipo de lo que él habría de hacer. También habíamos mencionado que Jesús mismo, al decir yo soy, se identifica como el mismo Dios del Antiguo Testamento, que Él no es diferente, un Dios nuevo o un semidios, sino que es Dios mismo, Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento, el que estaba hablando y caminando con ellos y el que hacía esta promesa a sus discípulos. También habíamos visto la relación íntima que hay con el texto de Josué, donde Jesús es como el nuevo Josué, aquel por medio del cual el pueblo de Dios tiene entrada a la tierra prometida. Jesús también se había identificado como el camino, la verdad y la vida, y no había otra forma de acceder al Padre sino es solo por medio de Él. Jesús también anunciaba y proclamaba que Él se estaba yendo a preparar un lugar para que su iglesia habite permanentemente junto a Él por la eternidad. Habíamos hablado también en cuanto al orden de cronología,
que en nuestro texto anterior nos estábamos preparando para la ascensión, porque tenemos Jesús anunciando que Él se va al Padre, y también en nuestro texto de hoy, específicamente en la segunda parte del capítulo 14 de Juan, vemos cómo Jesús nos está preparando para el Pentecostés. Él va a decir, o viene a decir, les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Recordamos también que nuestro texto tiene una función de consolar a los suyos, consolar a sus discípulos ante su inminente partida. El consuelo lo deja básicamente con esta promesa no solo de enviar el Espíritu Santo también, sino como dijimos, de que Él no los iba a dejar huérfanos. Finalmente, repasando, en la segunda parte de su discurso de despedida, Jesús anima a sus discípulos a tener coraje y fe y les anuncia las consecuencias positivas de su partida. La función de esta parte, como dijimos, es la de consolar a los suyos, consolar a su iglesia, consolar a sus discípulos, aquellos que están junto con Él y que el Padre mismo le dio para que sean de Él y su propiedad. Tengamos entonces un momento de trivia para repasar lo que habíamos aprendido. El tiempo de la vida de Jesús en el que estaba ubicado nuestro texto, Juan 14, versículos 15 al 21, es en los momentos previos a ser entregado, juzgado y crucificado, durante alguna parte de su ministerio en las regiones que rodean a Jerusalén, el tiempo entre la resurrección y la ascensión, el inicio de su ministerio, o la Biblia no lo dice claramente. ¿Qué piensan? Si dijiste en los momentos previos a ser entregado, juzgado y crucificado, estás en lo correcto. Entonces la respuesta correcta es la A. En nuestro texto, el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo es iluminador, el líder, el fuego que descendió del cielo, el motivador, el consolador, el redentor o la paloma. Si dijiste que era el consolador, acertaste. Muy bien. En griego se dice parakletos. ¿Verdadero o falso? Juan 14 nos enseña que Jesús se despedía de sus discípulos porque ya no volvería a estar con ellos nunca más. Jesús le promete enviar el Espíritu Santo porque una vez ascendido a los cielos, Él ya no estaría más en cuerpo presente con ellos. Los discípulos entendían muy claramente lo que Jesús les estaba enseñando. Los discípulos estaban confiados porque a pesar de que iban a perder a su maestro, ellos habían sido bien capacitados para sobrellevar las cargas de la vida. Entonces, ¿Jesús se despedía de sus discípulos porque ya no volvería a estar con ellos nunca más? Falso, porque claramente Él dice, voy, pero vuelvo a estar con ustedes. Voy a preparar un lugar, pero vuelvo a buscarlos. También es falso que Jesús promete enviar el Espíritu Santo porque Él ya no va a estar en cuerpo presente con ellos. Al contrario, el Espíritu Santo lleva a la iglesia y la atrae justamente a los lugares donde Cristo mismo está presente en su verdadero cuerpo y su verdadera sangre, con su clara presencia en medio de los suyos. También está claro que los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Por eso es justamente que ellos estaban tan tristes y se sentían tan desolados. Y en línea con esto, tampoco estaban confiados porque la pérdida de su maestro para ellos era perder todo el sentido en su vida. Que todo lo que habían aprendido realmente no sirvió para nada, todo lo que habían experimentado no iba a traer ningún fruto porque Jesús ya no estaría con ellos. Eso era lo que pensaban. Entonces, todas estas afirmaciones son falsas. Versículo 15. Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué querrá decir con esto? Y este es el versículo central de todo el discurso que vemos aquí. Si me aman, obedezcan. Les voy a proponer que comparemos las traducciones de la Biblia al español. Esta primera traducción que tenemos aquí es la que ofrece Reina Valera. Pero si la comparamos con otras versiones también bastante conocidas, veremos que traducen un poco diferente, especialmente el verbo de la segunda parte de nuestra oración, o del obedecer. Reina Valera traduce como obedezcan, como un imperativo, como un mandato, y
Las otras versiones traducirán como una especie de futuro indicativo. Entonces, por ejemplo, NBI dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo mismo dice Dios habla hoy. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora, la Biblia de las Américas y la Biblia de Jerusalén, también muy usadas entre el cristianismo latinoamericano, dicen algo diferente. Si me aman, guardaréis mis mandamientos. Traducen la palabra o el verbo por el cual se traduce obedecer como guardar, pero también lo hacen a futuro. Entonces, todas las demás traducciones están de acuerdo en que el verbo obedecer, en este caso, no se trata de un imperativo, sino más de algo que va a suceder en el futuro. Pero bueno, ya vamos a ir tratando de resolver quién tiene la razón o quién traduce realmente correctamente del lenguaje original, que es el idioma griego, ¿no? Por lo menos tenemos en claro que la idea que Jesús nos está diciendo acá es que mostramos que amamos a Jesús o que lo amamos a Él obedeciendo sus mandamientos. Discúlpeme un segundito, tengo una llamada. ¿Sí? Vladimir. Ok, súper. Bien, ahí entonces te dejo con la comunidad. Dice Vladimir que tiene algo para preguntarnos. A ver qué será. Hola, buenas tardes queridos hermanos, espero se encuentren muy bien. No sé si ustedes, pero yo tengo una pregunta para el vicario Pablo acerca del Evangelio de hoy. Porque en el capítulo 14 de Juan, el versículo 15, Jesús nos manda que aquellos que lo aman obedezcan sus mandamientos, ¿verdad? Yo sé que somos salvos por la fe, queridos hermanos, y no por lo que nosotros hacemos, digamos o alcancemos. Entonces, ¿cómo y dónde cabe en nuestra vida cristiana esta obediencia que Jesús nos pide en el texto? Estaré esperando su respuesta. Gracias, Vladimir, por tu pregunta. Realmente es un gran tema de discusión sobre cómo debemos entender este versículo 15 del capítulo 14 de Juan. ¿Es que Jesús nos está dando algún tipo de orden o es que Él está hablando de algo que va a acontecer en el futuro? Vayamos a investigar el texto para ver cómo lo podemos resolver de la mejor manera, como el mismo texto nos dice que debemos entender estas palabras de Jesús. Veámoslo. Muy bien, realmente este texto plantea una idea un poco difícil de comprender, especialmente como dice Vladimir, si entendemos que nuestra vida cristiana es una vida de fe. ¿Cómo es que Jesús nos va a amar ahora si nosotros le obedecemos? Bueno, vamos a ver en el versículo 15, el griego del Nuevo Testamento permite dos posibles traducciones para la palabra terésate, que es una palabra griega, por supuesto, que viene del verbo tereo, que significa guardar, obedecer, atesorar como algo valioso, ¿no? Ese es el significado, ¿no? Entonces tenemos dos posibles traducciones. La primera es, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Aquí vemos a Jesús como dando una orden, como una especie de imperativo. La segunda, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Como Jesús está diciendo algo que va a acontecer en el futuro. La pregunta entonces es, ¿cómo resolvemos esto? Bien, ¿cómo traducir en este caso? En estos casos, el griego nos invita a recurrir al contexto. Tenemos que ver y tratar de resolver o decidir en base al contexto cuál es la mejor traducción. Como dijimos, la idea está clara. Mostramos que amamos a Jesús obedeciendo sus mandamientos. Lo que necesitamos resolver entonces es si esto es una orden o si es una declaración de lo que acontecerá si amamos a Jesús. Esta oración es una oración de tipo condicional. Y una oración condicional es una afirmación de un acontecimiento que se realiza si es que se cumple una determinada condición. Por ejemplo, una oración condicional puede ser así. Si te lavas las manos apropiadamente, te previenes del contagio del COVID-19. O, si hubieras usado mascarilla, no habrías contagiado a tus familiares. Entonces, una oración condicional tiene dos partes. Tiene una prótesis, que es la condición real o hipotética, y una apódosis, que es
se refiere a qué ocurre si la acción en la condición o prótesis se da o se hubiera dado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Una oración condicional es aquella en la cual se pone una condición, por eso es condicional, por eso siempre está primero el sí, aparece la palabra el sí. Si esto sucede, bueno, lo otro puede acontecer. O si hubiera acontecido esto, es muy probable que las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, y esas son las dos partes, la prótesis y la apódosis, así se llaman. Entonces, la condición, si te lavas las manos apropiadamente, hace que resulte en lo siguiente, que te previenes del contagio del COVID-19. Así también la prótesis puede ser algo real o puede ser algo hipotético. Entonces, si hubieras usado mascarilla, no habrías contagiado a tus familiares. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Espero que sí. Como dijimos, la prótesis o la condición puede ser real, como en el primer caso. Si te lavas las manos apropiadamente, te previenes del contagio. Pero también puede ser hipotética. Si hubieras usado mascarilla, no habrías contagiado a tus familiares. Esto es hipotético porque los familiares ya están contagiados. Pero si él hubiera usado mascarilla, hipotéticamente, el que dice esta oración supone que la familia no se habría contagiado. Tal vez se contagió por otra cosa. Pero él supone, el que dice la oración supone que el sujeto, ¿no? Supone que si hubiera usado la mascarilla o el barbijo, entonces no hubiera contagiado esta persona a todos sus familiares. ¿Se entiende? Entonces puede ser real o hipotética. Y en Juan 14 entonces tenemos esta oración condicional, ¿sí? Esta afirmación de un acontecimiento que se realiza si se cumple una condición. Entonces la prótesis dice, si me aman. Y la apódosis, obedecerán mis mandamientos. Recuerden. Entonces la condición para que los discípulos obedezcan los mandamientos es que la tienen que amar a Jesús, ¿sí? Ahora bien, en el griego hay cuatro tipos de oraciones condicionales, pero en el Nuevo Testamento solo tenemos ejemplos de 3. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de resolver a cuál de los 3 tipos pertenece nuestra oración condicional. Las oraciones condicionales de primer tipo. Hay una conexión real entre la prótesis y la apódosis, entre la condición y el resultado, si se quiere. Hay una conexión real, lógica también, pero en el primer tipo de oración condicional se caracteriza porque la condición o prótesis es real, ¿sí? No es una suposición, es algo que se da por 100% seguro. Así, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, si Dios está a nuestro favor, no está diciendo, él está dando por sentado que Dios está de nuestro lado. Entonces, nadie podría estar en contra de nosotros. Esto significa que si Dios está de nuestro lado, nadie puede hacernos caer, porque no hay nadie más poderoso que Dios. Así son las oraciones condicionales de primer tipo, donde la prótesis o la condición es algo real, como que Dios está a nuestro favor, para los creyentes. Segundo tipo. La diferencia con el primero, básicamente, es que aquí la prótesis, no prótesis, la prótesis no es real, sino es hipotética, es falso, ¿sí? Es una condición que se da de manera falsa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús, y Jesús va a visitar a Marta y a María, la mujer le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, es hipotética la condición, la prótesis, y es falsa porque Jesús no estuvo ahí, pero es una suposición. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, si hubiera sucedido que Jesús estaba con ellos, la suposición o la conclusión, el resultado de esto es que Lázaro estaría vivo. Por eso esto significa que Jesús tiene el poder de sanar los enfermos, y de haber estado con Lázaro, lo habría sanado y aún estaría vivo. Entonces, aquí tenemos la clara distinción entre los dos tipos de oraciones condicionales. Primero, la condición, prótesis real. Segundo, prótesis no real, hipotética. Situación hipotética. Bien, continuamos entonces para el tercer tipo. El tercer tipo
no se trata de que es una condición real o irreal, sino que hay una conexión eventual futura. Lo que está haciendo el orador aquí en este tipo de oraciones condicionales es suponer que la condición se va a dar. Su cumplimiento es probable, pero no es, por supuesto, 100% segura, porque nada en el futuro estamos asegurados, en términos humanos, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en Juan, capítulo 14, versículos 3, dice Jesús, y si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Y si me voy, Jesús no está hablando de algo del pasado, no está haciendo referencia al pasado, sino al futuro, por tanto, uno no puede decir ni que es verdadero ni que es falso, pero la intención es que se entienda como verdadero, como algo que es probable que suceda. Pero, como es en el futuro, como digo, entonces por eso dice Jesús, y si me voy, condicionando, si me voy, les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Entonces, aquí el orador, en este caso Jesús, está diciendo, si la condición se da de que yo me voy, es decir, si yo me voy, voy a volver y los llevaré conmigo. Entonces, si yo me voy, no es que me voy a quedar a vivir en otro lugar, sino que realmente voy a volver. Y aquí hay una nota porque lo que se pone en duda, en este caso, es la condición, no el resultado de la condición. Entonces, lo que está como no 100% seguro en este caso vendría a ser que Jesús se está yendo. Pero lo que es seguro es que si se va, Él va a volver y nos va a llevar con Él. ¿Se entiende? Entonces, el significado de esto es que la idea de Jesús, la ida de Jesús implica que Él volverá a buscarnos para llevarnos al lugar a donde se fue. Entonces, si los discípulos ven que Jesús se va, que esto sucede realmente, tienen que estar tranquilos porque Él volverá y los llevará junto con ellos. ¿Se entiende? Bien. Si no, después me pueden volver a preguntar. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál de estas tres tipos de oraciones condicionales es la nuestra? Y esto va a depender de si la prótesis o la condición es real, si es hipotética o si es falsa, o si es probable o posible. Entonces, si es real, la condición o prótesis de nuestro texto, el si me aman, si es real, entonces sería de primer tipo. Ahora, si es hipotética o falsa, sería de segundo tipo. Y si es probable o posible, sería de tercer tipo. Claramente, entonces, podemos decir que el si me aman, o nuestra condición que Jesús pone, podría ser tipo 1 o tipo 3. Y no puede ser tipo 2. ¿Por qué? Porque si no hubiera dicho, si ustedes me hubieran amado, o si ustedes me amarían, ¿no? Algo así. Pero Jesús no está haciendo lo que está diciendo no es algo que ya no puede suceder, sino que está dando la posibilidad de que suceda realmente. Jesús está dando la posibilidad a que el amar, que los discípulos lo amen, que sea algo real, por eso puede ser la 1, pero también que sea real, que sea algo realmente probable. Entonces, por eso podemos decir que puede ser tipo 1 o tipo 3. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo saber si se trata de una oración condicional de tipo 1 o de tipo 3? Bueno, en primer lugar, es por la estructura del mismo idioma griego. Entonces, en el griego hay dos partículas condicionantes que se pueden traducir al español como sí, que se traducen en el español como sí. Así como, por ejemplo, cuando nosotros decimos en el español cielo, y en el inglés podemos decirlo de dos maneras diferentes. Por ejemplo, heaven, para hablar del cielo como el paraíso, donde habita Dios, y también se traduce como cielo la palabra sky, que se refiere al firmamento, al cielo que vemos ahí detrás de las nubes. Entonces, a veces sucede que en algunos idiomas, 2 o 3 palabras diferentes en el español se traducen de la misma manera. Y así sucede con el sí, donde hay dos palabras, ei y ean, que se traducen las dos como sí, y en este caso como sí condicional. Si sucede esto, bueno, va a acontecer lo otro. Por eso en nuestro versículo podemos darnos cuenta de que si nuestro verbo está precedido por la partícula condicional ei, sería de tipo 2, pero si está precedido por la partícula condicional
ean, esta sería entonces de tipo 3. Por supuesto, para eso hay que tener una Biblia en griego. Y para eso los pastores que estudian y que predican la palabra tienen que saber griego. En Juan 14:15, la partícula condicional que tenemos es ean. Por lo tanto, podemos saber que se trata de una oración condicional del tipo 3. Bien, pero no solo por esto. También igual podemos corroborar esto por el contexto. Al principio del capítulo 14, Jesús había asegurado que Él se iba. Él dice en el versículo 2, voy a la casa de mi Padre. Pero después lanza como muchas oraciones condicionales. Él dice, si me voy, voy a volver y los voy a buscar. Pero todos estos demás condicionales que dice a continuación deben entenderse bajo la primera afirmación, porque es un hecho que Él afirma al principio de que Él se va. Además, habíamos dicho que este es un texto de consuelo. Entonces Jesús no está poniendo en juego la salvación de los discípulos. Él no está imponiendo una nueva carga sobre ellos. Antes bien, Él les está hablando de cómo será la vida una vez que se vaya y que envíe al Espíritu Santo. Entonces, cuando todo se haya cumplido, aquellos que lo aman guardarán sus mandamientos y lo harán incluso de manera gustosa y voluntaria. No como una pesada carga que cumplir ni como buscando agradar a Dios, sino como algo que es propio de la naturaleza de los hijos de Dios. Un hijo de Dios que sabe que tiene un lugar en los cielos, preparado por Jesús, no tiene más que hacer que estar gozoso, feliz y amar a los demás mientras aún vive en este mundo. Por eso, Vladimir, podemos traducir nuestro texto o nuestro versículo de la siguiente manera. Si me aman, y lo harán, guardarán mis mandamientos. Y estas son todas las cosas que Jesús les ha mandado a sus discípulos. Todas las cosas que les he mandado, como Él también dijo repetidas veces en los evangelios. Esto también se hace evidente cuando Jesús resucitado se presenta a los discípulos encerrados a puerta cerrada y el texto dice que ellos se llenaron de gozo o se regocijaron, dicen algunas versiones, al ver a Jesús. En Juan 20, cuando Jesús entra y les trae la paz. Además, Juan, el mismo apóstol que escribió este evangelio, él da repetidas referencias de sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Y este amor era recíproco. Finalmente, todo el que ama a Jesús lo hace porque Dios lo amó primero, porque conoce que tiene un Dios misericordioso, que envió a su Hijo para morir por sus pecados, y que si su amor es tan grande que dio a su propio Hijo por nosotros, tampoco dejará que nos falte nada para el sustento de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Entonces, una correcta traducción sería, aquellos que me aman guardarán como un tesoro y pondrán en práctica todas las cosas que les he mandado. Serán bautizados, escucharán la palabra, celebrarán la Santa Cena, orarán unos por otros, serán misericordiosos los unos con los otros, no se juzgarán, sino que se perdonarán. En otras palabras, o en simples palabras, los discípulos, su iglesia, amarán a Dios y amarán a su prójimo. Gracias, Vicario Pablo, por la respuesta. Gracias por profundizarnos en este tema. Y queridos hermanos de la Cruz de Cristo de la Florida, los Andes, muchos saludos. Espero Dios los esté cuidando en este tiempo. Y no duden en llamar a su siervo cuando lo necesiten. Un abrazo, queridos hermanos. Así entonces podemos afirmar que una de las marcas del discipulado es que los discípulos aman a Jesús. Y una muestra de este amor es que ellos obedecen sus mandatos, que guardan su palabra. La obediencia es una marca del amor hacia nuestro Salvador. Jesús había mostrado su amor en que vino a servirnos cuando lavó los pies de sus discípulos y les dijo que hicieran lo mismo con sus semejantes. Y esta era una metáfora o una forma de enseñar, mejor dicho, para enseñarnos a servirnos humildemente los unos a los otros. Entonces, así como la obediencia es una marca del amor hacia nuestro Salvador, esto es algo similar cuando el esposo le dice a la esposa, te amo, ¿no? Y la esposa le responde, bueno, pruébalo, demuéstralo, porque muchas veces en nuestro amor imperfecto humano decimos amar a las personas, pero en realidad con nuestros actos demostramos lo contrario, ¿no? Y esta es la lucha que hay entre nuestras dos naturalezas,
que aún vivimos en pecado, pero también en esta nueva naturaleza que quiere servir y amar a su prójimo, y su prójimo más cercano en este caso, que son la familia o su esposa y sus hijos, ¿no? Pero nuestro texto nos está mostrando que una marca realmente de que amamos a Jesús es que tomamos en serio su palabra y lo que Él nos dice y lo que Él nos llamó a hacer en los evangelios, especialmente aquellas cosas que Él mandó y dejó para nosotros. Y un punto muy importante a no olvidar es, ustedes aman porque Dios les amó primero. Así dice Juan, capítulo 13, versículos 33 al 35. Jesús dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El Evangelio cambia para nosotros la manera en que vemos los mandamientos. Ya no son leyes que cumplimos para que Dios nos ame, sino que porque Dios en Cristo nos amó primero, ahora amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces, cuando Jesús dice que Él trae un nuevo mandamiento, esto significa que Él le da un nuevo significado a la ley, que es algo diferente a la antigua forma de verlo, porque Jesús no es un simple nuevo Moisés. Esta nueva perspectiva incluye la perspectiva de la fe. Vivimos por la fe y obramos en amor. Entonces Jesús no es como alguien que viene a tirar por la borda los 10 mandamientos. Dice, ya que no pueden ser salvos por los mandamientos, entonces olvídense de ellos. No dice eso, al contrario. Él viene a traer una nueva perspectiva en cuanto a nuestro uso de los mandamientos. Él dice que Él es el que los cumplió en nuestro lugar y el que pagó por todos nosotros, que no cumplimos con la ley como deberíamos haber cumplido. De manera que para ser justificados delante de Dios, solo necesitamos creer en lo que Jesús hizo por nosotros. En esta vida de fe, la ley, que no es para justificarse, cobra otro sentido. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces Jesús, al decir, si me aman, obedecerán mis mandamientos, está dando por sentado que aquellos que lo aman, los que creen en Él y que fueron amados primero sin merecerlo, también mostrarán el mismo amor desinteresado por Dios y sus semejantes. Esto es como cuando decimos en el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores. Y esto también nos enseña que en realidad somos capacitados a perdonar a los demás y amar a los demás semejantes a nosotros, si primero recibimos el perdón de Dios por medio de su palabra y sacramentos. Vivir bajo la perspectiva de la fe significa que ya no nos reunimos a escuchar la palabra de Dios y aprender de ella simplemente porque Dios nos lo ordena, sino que lo hacemos porque sabemos que Dios nos ama y que esto es lo mejor para nosotros y nuestros hijos. Tampoco oramos para demostrar cuán buenos cristianos somos. Oramos porque sabemos que nuestro Dios Padre Celestial nos ama tanto que dio a su Hijo para salvación de nuestros pecados y que así también en este gran amor nos dará todo lo que le pedimos para nuestro sustento en cuerpo y alma. Casa, hogar, esposa, hijo, campo, ganado, todos los bienes, como dice el catecismo. Y tampoco ofrendamos nuestro dinero y bienes como alguien que intenta cumplir una cuota o una ley, sino que damos de lo que recibimos de Dios en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros y porque sabemos que esto es necesario para el sostén de la iglesia. ¿Y cuándo podemos realmente pagar a Dios por todas las cosas que nos ha dado? Si todas las cosas son de Él, ¿podemos incluso pagar por nuestra propia salvación? Realmente no. Y aún así muchas veces nuestro corazón es egoísta y quiere guardar las cosas para Él, y ni siquiera, no solo que no quiere ofrendar a Dios, sino que tampoco quiere dar de lo que tiene a su prójimo, porque lo considera insuficiente o poco. Pero ahora entendemos que la pregunta que viene a responder nuestro texto no es ¿cómo es que soy salvo?, sino que ahora sé que Dios me ama y que soy salvado solo por creer en Jesús, como el apóstol Pablo dice en la carta, el primer capítulo de la carta a los Romanos, y que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, la pregunta que responde en nuestro texto
es a cómo he de vivir mi vida mientras aún esté en este mundo, mi vida de fe, ¿sí? Pero con la certeza de que ya somos salvos, de que Dios ya nos ama. Entonces la respuesta sería, mientras aún estemos en este mundo, vivimos en la fe, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, siendo misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo ha sido con nosotros, como Él es y como será también misericordioso con nosotros. Simplemente amándose los unos a los otros. No hay ley, estimados hermanos, no hay nadie que los va a juzgar por amar al otro, y no hay restricción para amar a nuestro prójimo. De aquí que los luteranos hablamos de que hay un tercer uso de la ley. Uno que no es como un freno que simplemente nos frena de hacer cosas malas, o un espejo que nos muestra cuán malos somos, sino que después, para los creyentes, aquellos que tienen fe en Jesús como su Salvador, la ley funciona como una guía para la nueva vida que produce el Evangelio, como un don de aquellos que son salvos. Ahora podemos entender que al ser salvados por la fe, la ley cobra un nuevo sentido. Ya no sirve para agradar a Dios, sino que su propósito es amar a nuestro prójimo. Y previamente hemos visto que esta enseñanza de Jesús fue dicha en el contexto de su partida y en momentos de profunda tristeza para los suyos. Entonces, ¿cómo es que el saber que ellos van a ser misericordiosos, que van a amar a los demás por guardar las palabras de Jesús, cómo resulta consolador para ellos en este momento? Retomando el contexto del momento antes del juicio y la crucifixión de Jesús, los discípulos pronto enfrentarán problemas como la duda, la soledad, una extrema nostalgia a nivel de la desesperación, una gran amargura y falta total de esperanza. Y la única solución ante todas estas situaciones adversas es el amor. ¿Y qué es el amor si no enseñar al que no sabe? ¿Qué es el amor si no visitar al solitario y abandonado? ¿Qué es el amor sino cuidar de los enfermos? ¿Qué es el amor sino acompañarse los unos a los otros en los tiempos aún más difíciles de la vida? ¿Qué es el amor sino al dar la vida por los amigos, como nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Lo que Jesús enseña aquí es consolador, porque los discípulos, su iglesia, por medio del Espíritu Santo, serán capacitados para amarse y servirse los unos a los otros, visitarse, escucharse, llamarse, preocuparse los unos por los otros, compartir sus bienes los unos con los otros, orar por el hermano que sufre o por la hermana que está abandonada. Es consolador saber que antes de conocer a Jesús y el gran amor de Dios mostrado en Él, nosotros solo pensábamos en nuestro propio estómago y obrábamos para alimentar solo nuestro orgullo, pero que ahora que somos salvos por la fe y gracia de un Dios misericordioso, podemos experimentar y vivir el amor verdadero al amar a nuestro prójimo y servirle con toda alegría, sin esperar recompensa, sin querer destacar, sin querer ser reconocido por los hombres, sino que todo esto solo porque Dios nos amó primero y nuestro corazón arde en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, y porque confía nuestro corazón en que nuestro Dios nunca nos desamparará. Él no nos dejará huérfanos, sino que permanece con su amor hasta nuestro último día aquí en la tierra y ya para siempre en la eternidad, en aquellas moradas que preparó para nosotros en los cielos. Porque así también decía el apóstol Pablo, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de los tres, el más grande es el amor. Por todo esto es consolador saber que podemos amar, porque Cristo mismo estará con nosotros y nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo junto con Él. Y el que ama a Dios, escuche su palabra. El que ama a Dios participa de la Santa Cena, va en busca de recibir el tesoro preciado del cuerpo y la sangre de Cristo. El que ama a Dios recuerda su bautismo, recuerda su adopción como hijo de Dios, y eso lo mueve y lo conmueve a perdonar a sus semejantes, a su prójimo, a arrepentirse diariamente por sus pecados, pero a celebrar y vivir la salvación que nuestro Dios tan misericordiosamente nos ha regalado. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, hasta la vida eterna. Amén. Entonemos el Magnificat, Cántico de María.
Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede y cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre, y a su Hijo que murió para salvarnos, y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Oremos. Oh Dios, dador de todo lo que es bueno, por medio de tu santa inspiración, concede que fijemos nuestro pensamiento en todo lo que es bueno y noble, y que mediante tu guía misericordiosa podamos cumplir todo esto en nuestras acciones. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, te alabamos y te magnificamos por el don de tu Espíritu Santo, por quien llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien también nos ha iluminado para conocer el verdadero amor y saber que ya no somos huérfanos, sino miembros de la familia celestial. Gracias, porque a pesar de que no podemos reunirnos en nuestras capillas, tú envías a tu palabra de consuelo hasta nuestras casas. Con humildad y reverencia, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Padre eterno, porque provees aún los recursos para el sostén y crecimiento de tu Iglesia. Gracias por los múltiples dones espirituales que nos das al poder meditar todos los días en tu palabra, porque por medio de tus sanas enseñanzas reconfortas nuestros corazones y nos traes paz a nuestras vidas en un mundo de miserias. Con humildad y reverencia, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu diario sustento en cuerpo y alma. Gracias porque aún en medio de esta pandemia tú nos sostienes. Gracias
por aquellos hermanos que pueden celebrar el don de la vida al recordar que ha pasado un año más desde su nacimiento. Gracias por la vida de Tomás, de Laura y Patricia, y de todos nuestros hermanos que cumplieron años esta semana. Con humildad y reverencia, te damos gracias, Señor. Ahora, estimados hermanos, oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. A ti oramos, Santo Dios, por un corazón dispuesto a aprender cada día más de tus sanas y eternas verdades, para que alejes de nosotros toda actitud de desprecio hacia las enseñanzas y la proclamación de tu santa palabra, aquella que nos sostiene y nos da vida. Que asimismo aparte de nosotros el ocio, la pereza y todo lo que impida el buen obrar y el trabajo sano al servicio de nuestro prójimo. Que nos dé la humildad necesaria para reconocer nuestros errores y pecados ante los demás y la sana disposición a arreglar todos nuestros problemas familiares y laborales. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por la fiel proclamación de Jesucristo a los que no lo conocen, para que al oír la palabra del Señor muchos puedan ser llevados a la fe y al conocimiento de la verdad. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por la Iglesia de Dios aquí y en todas partes, para que todos los que confiesen a Jesucristo se unan en doctrina y testimonio, se defiendan contra todos los ataques del enemigo y estén ansiosos por reunirse alrededor de su palabra y sacramentos en amor mutuo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta congregación y su misión, por la obra del reino en nuestra comunidad y por los recursos para lograr todo lo que Dios desea, para que su nombre sea glorificado entre nosotros y su propósito cumplido en nuestras palabras y obras, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por Casa Betesda y por todas las obras e instituciones a través de las cuales amamos a nuestro prójimo y proporcionamos cuidado a los necesitados, a los indigentes y a los que no tienen hogar, y a todos aquellos que sufren desempleo, para que podamos ayudarlos en sus necesidades y ayudarlos a encontrar también un trabajo digno para abastecer todas las cosas que necesiten y que les hacen falta. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los solitarios que sufren las cargas de la vida sin amigos o familia, por aquellos deprimidos o cansados de las medidas pandémicas, y por la comunión de la Iglesia, para que podamos soportar las cargas de los demás y vivir en una comunidad con Cristo como nuestra cabeza. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los enfermos y los que sufren, que Dios les conceda sanidad a sus cuerpos, paz para sus mentes y consuelo en sus dolores y tristezas. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Te rogamos, oh Señor, para que nos ayudes a amar las cosas piadosas, que podamos deleitarnos en la palabra de Dios y caminar en tus caminos, y que por el Espíritu Santo seamos guiados a toda verdad y guardados del error y toda falsa doctrina. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestra nación, por aquellos que lideran el gobierno, por el fin de la pandemia, por la paz entre las naciones y por el fin del terror y la violencia, para que podamos trabajar por el bien común, para que la justicia prevalezca, la vida esté protegida y abunde la verdad. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Oh Señor nuestro Dios, al recordar la vida obediente y la muerte vivificante de tu Hijo para nuestra salvación, te rogamos que fortalezcas nuestra fe y que animes nuestros corazones, para que no temamos, sino que presentemos nuestras oraciones ante ti en toda humildad. Escúchanos en nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que ahora está delante de ti en nuestro nombre, defendiendo nuestra causa con su propia sangre, hasta ese día en que seamos liberados de los cambios y las posibilidades de esta vida mortal, y estemos ante ti en el cielo, a través de Jesucristo nuestro Señor. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, de quien proviene la verdadera santidad, todo buen consejo y todo trabajo justo, te pedimos nosotros tus siervos, que nos des la paz que el mundo no puede tener, que nuestros corazones puedan obedecer tus mandamientos y así defendernos de los enemigos, que podamos vivir en paz y quietud,
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Instruidos por nuestro Señor y confiando en sus promesas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor Todopoderoso y Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. Amén. Estimados en Cristo, así hemos llegado al final de nuestro oficio diario y también al final de este día. Damos gracias a Dios por los dones de su palabra, vida y consuelo. Quiero agradecer también en esta ocasión al pastor Manuel García Fischer, quien fue vicario en la Quinta Región allá por el año 2016, por compartir con nosotros los cantos litúrgicos, tanto para la oración de la mañana como la de la tarde. Agradezco también al vicario Vladimir, a quien siempre recordamos con mucho cariño, por colaborar con las preguntas en el mensaje. Nuestra meditación ha llegado a su fin, pero una nueva semana recién comienza. Ánimo, estimados hermanos. Hagamos nuestras las promesas del Señor creyendo en Él y dispongámonos a caminar nuestros días en fe para con Dios y en amor ferviente los unos para con los otros. El oficio terminará con el canto final. El Señor ciertamente ha estado y estará con ustedes, porque para siempre es su misericordia. Que así sea. Amén. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí, porque mora con ustedes y se quedará. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Los dejaré solos, el Espíritu os doy, no os dejaré tristes, os envío el amor, Él os dará vida, todos lo explicarán, os dará la fuerza para caminar. Solos, el Espíritu os doy, no os dejaré tristes, os envío el amor, Él será la fuerza que os ayude a entender lo que vais viviendo y hacia dónde iréis. Solos, el Espíritu os doy, no os dejaré tristes, os envío el amor, sembrará esperanza, os dará la verdad, fuego que ilumine, Él os dará la paz. Se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes.
Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos.